Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 2 de mayo de 2025. Cerramos esta semana que se combina con los primeros días de mayo y los últimos de abril. Venimos del descanso del día de ayer. Muchas personas les dieron el puente y algunos inclusive hasta el martes. Esos sí son los afortunados. Como quiera que sea, le agradezco que nos acompañe, que nos escuche a través de las emisoras del Sistema Nacional de Noticiarios y del Instituto Mexicano de la Radio. Por supuesto que somos uno mismo, como diría el Timbiriche. Y también a quienes nos sintonizan en todo el planeta a través de nuestra transmisión en Internet por Radio México Internacional. Sin más, comenzamos. La empresa Unilever anunció la inversión de 30,000 millones de pesos en varios estados de la República para los próximos 3 años, de los cuales 8,000 millones serán destinados para instalar una fábrica de alta tecnología en el estado de Nuevo León. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, negociará el próximo martes en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el fin de los aranceles a los productos canadienses. Que cada quien decida dónde hay democracia y dónde represión, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras mostrar un video de la época cuando México vivió el autoritarismo y en respuesta a las constantes acusaciones de deterioro democrático del expresidente Ernesto Zedillo. Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, señaló que la institución cuenta con un catálogo histórico de 15,000 títulos y dio a conocer el programa 25 para el 25, en el que se imprimirán y distribuirán más de 2.5 millones de títulos para fomentar la lectura en los jóvenes. Activan protocolo especial y operativo de seguridad en sistema de transporte público de la Ciudad de México por 41 denuncias de pinchazos en el metro capitalino. La jefa de gobierno, Clara Brugada, llamó a la población a la calma y evitar rumores al descartar daños a la salud y vida de las personas afectadas, así como indicios de secuestro o violencia sexual en los casos reportados. En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres canceló la evacuación por tsunami únicamente para el territorio antártico, se mantiene para la región de Magallanes. También permanece hasta nuevo aviso el estado de precaución derivado del sismo de magnitud 7.5 en Puerto Williams. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y haz ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pone el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la saltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Es Vetusta Morla, este grupo de indie de originario de España. Y esta canción que se llama 23 de junio, una referencia a las vísperas de San Juan, una fiesta, una fiesta que se da en la noche llena de rituales, celebraciones. Está también la quema de hogueras para dejar atrás todo lo malo y dar la bienvenida a lo nuevo. También se interpreta, algunos lo interpretan de esa manera, pues como una letra dedicada a un reencuentro, al perdón, a la reconciliación y también en la decisión de caminar juntos. Puede ser en una pareja, puede ser en cualquier otro aspecto de la vida. Como quiera que sea, esta es una de las canciones más bellas de este grupo español, Vetusta Morla, que ha venido a México creo que nada más un par de ocasiones y tiene aquí mucha afición.
elegimos esta canción pues por el simple gusto de dejar atrás esta semana, porque ya está terminando dentro de 1 hora, no, dentro de 2 horas podemos dar por declarado el oficialmente iniciado el fin de semana, y también pues por la necesidad de recordar que todos, que no somos permanentes, que todo es finalmente pasajero y que lo más importante es estar en el presente, vivir el día de hoy como usted le pegue la gana. Segunditos más de Vetusta Morla, una pausa y regresamos. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Estamos aquí en El Acento, tu punto de referencia. Le quiero agradecer a todos los que nos escuchan de parte del equipo de redacción de Imer Noticias desde el 4º piso de la torre de radiodifusoras en el Instituto Mexicano de la Radio, en el pueblo de Joco, al sur de Ciudad de México. Aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia en la producción, de la operación completa de todo este servicio informativo. Y yo me llamo Alberto Nájar, y antes de iniciar le quiero ofrecer la posibilidad de que usted pues se lleve un pase doble para la obra Leonardo, un monólogo con Rodrigo Murray en el Teatro 11 de Julio para el lunes 5 de mayo. Es la historia de Leonardo da Vinci, una reflexión a través de un monólogo sobre la vida de Leonardo da Vinci, y a partir de este pretexto contar toda la capacidad creativa de los seres humanos y las distintas etapas que tenemos que pasar en la historia y en la vida personal. Por supuesto, Leonardo da Vinci se enfrentó a un momento no tan complicado como la Edad Media, pero sí todavía con muchas trabas y falta de entendimiento para los genios y para la cultura y la contracultura. Así es que si usted quiere darse una vueltecita este lunes, pues mándenos un mensaje al 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Y ahora sí, empezamos con la información. Aumenta inversión extranjera en México. Esta mañana en Palacio Nacional se presentaron datos importantes para la economía de nuestro país. La empresa Unilever, de origen británico, un corporativo multinacional, anunció que va a invertir 30,000 millones de pesos en los próximos 4 años para generar, por lo menos, además de la expansión de sus plantas y su producción, 1,200 empleos. El anuncio lo hizo el propio directivo de Unilever en México, acompañado de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Economía, Abye Vargas. También se anunció que las autopartes que se fabrican en México y que van integradas a los automóviles que se exportan a Estados Unidos y Canadá no van a pagar aranceles, lo cual es un regreso a la normalidad, porque pues este tema está ya muy señalado en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que sustituyó al TLC y que tuvo una sacudida con la decisión de Donald Trump de poner aranceles a todo lo que se mueva. Abye Vargas, tú estuviste en Palacio Nacional. ¿Qué pasó? Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Imer Noticias. Pues sí, noticias muy importantes y muy buenas en el sector económico y pues obviamente para todos los mexicanos. Pues la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció la eliminación de aranceles para las autopartes fabricadas en México. Esto pues luego de que la Oficina de Aduanas y Protección de Estados Unidos diera a conocer la medida este jueves. Recordemos que a finales del mes de marzo el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de 25% de aranceles
aranceles a las autopartes y componentes de vehículos fabricados fuera de su país, como parte pues de los decretos firmados por el presidente estadounidense Donald Trump. La presidenta de la República acentuó la importancia de las exportaciones de México a Estados Unidos en este sector, Alberto, pues nada más y nada menos que son alrededor de 70,000 millones de dólares los que exporta México hacia Estados Unidos en este sector. Escuchemos a la presidenta de la República. Y bueno, ayer, como les comenté, tuvimos una conversación con el presidente Trump y acordamos continuar con estos trabajos entre las secretarías, tanto de Comercio y Economía, como del Tesoro y de Hacienda. Entonces, quiere decir que seguimos trabajando y si se fijan, pues cada vez conseguimos mejores condiciones. La presidenta recordó que la anulación de aranceles a la industria automotriz mexicana se da luego de la conversación telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump la mañana de este jueves. Escuchemos. En negociaciones donde yo debo decir que el secretario de Comercio, pues sí empezamos teniendo muchas discusiones porque empezamos de puntos muy distintos, pero hoy en día hemos logrado construir una buena relación de confianza y respeto y ha tomado en cuenta argumentos que le hemos dado. Esto, desde luego, además de manera complementaria a las llamadas que ha tenido la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, que fijan toda la negociación. En conclusión, yo diría que en este momento lo que estamos es que entendemos perfectamente bien, o muchísimo mejor, nos entendemos. Y bueno, como adelantaste, Alberto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló pues que el anuncio que respeta los acuerdos firmados en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que señala no imponer tarifas a productos de los tres países, y resaltó el entendimiento que ha logrado con el gobierno de Estados Unidos tras las múltiples conversaciones que ha sostenido Ebrard con el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick. Escuchemos al secretario de Economía. Esta inversión es una de las más significativas de la historia de la compañía en este país. Refleja nuestra confianza en el crecimiento, la innovación y la calidad, y además del inmenso potencial que vemos en México y su gente. También coincide con los principios del Plan México del gobierno para impulsar el bienestar, fomentar un crecimiento sostenible e incluyente y contribuir activamente a construir un futuro más próspero para todas y todos. Bueno, al que acabamos de escuchar fue a William Wisen, director ejecutivo de la empresa Unilever, quien anunció la inversión de 30,000 millones de pesos en nuestro país para los próximos 3 años. Comentarte, Alberto, que de estos 30,000 millones de pesos, 8,000 millones serán destinados para instalar en el estado de Nuevo León una fábrica de alta tecnología, de última generación y sustentable, que generarán alrededor de 1,200 empleos directos e indirectos. La empresa fabrica productos que millones de mexicanos conocemos y que hemos usado alguna vez en nuestra vida, como Dove, Rexona y Sedal. En tanto, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó la importancia de las inversiones millonarias realizadas en el ambiente arancelario, que muestra la confianza hacia nuestro país. Escuchemos. Un valor adicional el que las empresas estén decidiendo invertir en México significa que están viendo que el futuro de México va a ser positivo y promisorio, si no, pues no lo harían. Es una inversión por 30,000 millones de pesos. Unilever, que es una empresa que ha tenido presencia en México muchos años, y lo van a hacer en varios estados de la República. Esto coincide con los objetivos que nos hemos planteado en el Plan México. Y bueno, este anuncio también hay que recordar que recientemente en la mañanera también se anunció la inversión de Amazon, quien va a instalar una web service en el estado de Querétaro. Entonces, pues son muy buenas noticias y siguen las inversiones extranjeras en nuestro país. Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Xavier Vargas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también para ti. Pues sí, en la conferencia matutina se destacó que el nivel de inversión extranjera en México digamos, permanece, no se ha reducido como se ha mencionado en algunos espacios informativos desde hace ya algunos meses. De hecho, están programados más de 227,000 millones de dólares de inversión en los próximos años, por supuesto, para este gobierno, como parte del Plan México. La presidenta Sheinbaum explicó que
el acuerdo al que se llegó y que fue publicado por el gobierno de Estados Unidos establece que las autopartes que se fabriquen en México no van a pagar aranceles. Y es que empezó a ocurrir que con la decisión de aplicar estas tarifas del gobierno de Donald Trump, había algunos automóviles que se les aplicaba 25% de arancel y aparte otro 25% por los componentes de aluminio y acero que de por sí tienen esta tarifa, y pues se hacía prácticamente incosteable la producción y la exportación de estos vehículos. Lo que se hace ahora es justamente seguir la misma línea que se acordó ayer en la conversación con Donald Trump, en el sentido de mantener la vigencia y fortalecer inclusive el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Se negocia, dijo la presidenta Sheinbaum, para que los aranceles para el acero, el aluminio y otros productos pues también entren dentro de la normalidad, es decir, que si se fabrican en México, pues que no paguen impuestos. La producción de aluminio en México es muy chica. O sea, en realidad somos muy dependientes de otros países, pero pues lo que existe es importante. En el tema del acero es mayor la producción, aunque de nuevo no somos una gran competencia para el acero que se fabrica en Estados Unidos y otras latitudes, pero de cualquier manera pues sí impacta, aparte de la industria nacional. En la inversión que va a llevarse a cabo por parte de esta empresa británica se concentra en Nuevo León, con 8,000 millones de pesos, y otras plantas en el Estado de México, en Morelos, y también en fortalecer a sus cadenas de producción. El secretario Ebrard también comentó que ha tenido las reuniones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, donde se ha tenido un avance importante, porque dijo, empezamos ahora sí que con dos posiciones distintas que se fueron acomodando en la medida que han seguido las conversaciones. Se plantea el tema de abordar de manera integral todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, que es una actividad binacional, puesto que las plantas están aquí y también en Estados Unidos, las que fabrican los automóviles, y el beneficio va para ambos lados de la frontera. Así pues, parte de toda esta información presentada en la mañanera de El Pueblo, pero no fue el único sitio con noticias vinculadas a este TEMEC, a este acuerdo trinacional. Canadá anunció que va a buscar que Estados Unidos retire los aranceles sectoriales y recíprocos a sus productos. El primer ministro Mark Carney anunció que será el objetivo principal de su reunión del próximo martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Por cierto, los periodistas le preguntaron si llevaba sus guantes de box o algo así, porque dijo que él está preparado para que no caiga en una emboscada como la que le hicieron el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Usted recuerda cómo le fue mal, lo regañaron y el Zelensky estaba como sacadísimo de onda. Bueno, pues el primer ministro de Canadá dice que él no va a permitir que eso suceda. Escuchemos. ¿Qué quiere conseguir específicamente de su primera reunión en persona con el presidente Trump? ¿Y se centrará en intentar que se levanten los aranceles? Gracias por la pregunta. La primera reunión, como mencioné en mis observaciones, el presidente y yo tuvimos una llamada constructiva, y ahora hay dos conjuntos de cuestiones. Están los aranceles inmediatos, tanto los sectoriales como los llamados aranceles recíprocos, y el combate al fentanilo. Y luego está la relación más amplia. Así que abordando ambos conjuntos de cuestiones, veremos cómo avanza. Es importante comprometerse de inmediato, que siempre ha sido mi intención, siempre ha sido su intención, y me complace tener la oportunidad de mantener una serie de reuniones bastante exhaustivas que tendrán lugar el martes. ¿Cómo se evita una emboscada en el despacho Oval como la que vimos con el presidente Zelensky? Mire, voy allí con la expectativa de mantener conversaciones constructivas, pero difíciles. Es el espíritu de las conversaciones que mantuvimos el presidente y yo. Uno acude a estas reuniones bien preparado, comprendiendo los objetivos de su homólogo y actuando siempre en el mejor interés de Canadá. Y nosotros seguiremos a partir de ahí. Hay pues parte de lo que comentó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a propósito de la reunión que va a sostener la próxima semana con Donald Trump.
Y en más información en materia económica, pues el Banco de México informó esta misma mañana que aumentó el índice, el número de remesas que enviaron mexicanos en el exterior, principalmente de Estados Unidos. Ahí se concentra el 98% de los mexicanos que radican fuera de su país. La recuperación ocurre después de 4 meses a la baja. En marzo, el nivel de remesas enviadas a nuestro país fue de 5.150 millones de dólares. El flujo de remesas fue de 13.438 millones de envíos, una remisión promedio de $383. Así es que pues hay un aumento de 1.3% en el envío de las remesas desde Estados Unidos a nuestro país. Y esto es todo un tema de conversación que ya tendremos oportunidad de analizarlo, porque si bien es cierto que las remesas son uno de los primeros lugares en la llegada de capital, de dólares, pues de dinero estadounidense fresco a la economía de México, también tiene su componente de que fue un país que no tuviera este índice de migración, pues no habría necesidad de recibir tantas remesas. Y por cierto, a propósito de ello, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado, esta misma semana, anunció que va ya a estar en vigor una medida para obligar a las empresas remeseras, como les llaman, que se ubican sobre todo en California y Texas, a que reporten al gobierno de Estados Unidos, a la Oficina de Crímenes Financieros, que reporten todos los envíos de dólares mayores a una cierta cantidad, $200. Esto va a tener ciertas consecuencias porque de entrada, pues los mexicanos que envían las remesas no necesariamente son, tienen documentos migratorios en regla. Muchos son personas que están ahí sin esta estancia migratoria legal, para ponerle de esa manera, y por lo tanto la necesidad de que se tengan que identificar, presentar un número de seguridad social y acreditar que están allí con todas las reglas cumplidas, va a hacer más difícil el envío de estas remesas a nuestro país. Hay ya una orden de un juez que determina que se suspenda esta medida. Está el litigio. ¿Por qué lo estableció la Unidad de Crímenes Financieros de Estados Unidos? Porque supuestamente quieren combatir el lavado de dinero, el envío de dólares para los carteles de la delincuencia organizada en México. El juez, esta medida existe, pero solo para los envíos de $10,000 para arriba, que tienen que reportarse y anotarse en un registro para que se haga un seguimiento de este dinero. El juez dijo simplemente, llevan décadas con este registro de los envíos de esta cantidad de dólares a México, y la delincuencia organizada no ha bajado el narcotráfico, sigue llegando las drogas. Entonces, pues tratar de supervisar todas y cada una de los envíos de remesas de $200 para arriba, pues tampoco va a ayudar mucho. En fin, ahí está la disposición del gobierno de Estados Unidos, y una faceta más de estos tiempos que se viven en el país, que está siendo gobernado pues por este personaje que quiere ser papa. Ya dijo Donald Trump que quiere ser papa. Híjoles. La semana laboral será de 40 horas. Ayer el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, anunció que se va a empezar a aplicar de manera paulatina la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Este anuncio se hizo en la comida que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete con los líderes de los principales sindicatos de nuestro país y algunos empresarios. Esta semana laboral se va a reducir de manera gradual hasta llegar a más tardar en enero de 2030 a un total de 40 horas semanales. El secretario Marat Bolaños dijo que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum se va a convocar a todos los sectores involucrados, empresarios, trabajadores, sindicatos, académicos y todos los interesados, para que del 2 de junio al 7 de julio haya un diálogo con autoridades en una serie de foros que se van a realizar en varias ciudades del país para llegar a construir una propuesta para concretar esta semana laboral de 40 horas. Es un tema que está ahí y que ha sido solicitado desde hace ya algún tiempo por organizaciones de trabajadores y que no ha sido posible concretarla, pero ahora ya ha iniciado esta ruta para llegar a
a este punto. Y sobre este tema vamos justamente a conversar en este momento con el secretario Marat Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social. Buenas tardes, secretario. Gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Hola, ¿cómo estamos, Alberto? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, el gusto es para nosotros. Secretario, ¿cómo va a ser la ruta para llegar a esta semana laboral de 40 horas? Habrá diálogo, pero luego los siguientes pasos, ¿cómo es? ¿Cómo lo están planteando esta ruta, secretario? Bien, bueno, pues justamente como mencionas, Alberto, ya también adelantamos el día de ayer, lo que vamos a instrumentar por instrucciones de nuestra presidenta es una serie de foros a lo largo del mes de junio. Arrancaremos el 2 de junio y nos iremos hacia la primera semana de julio en diversas ciudades del país para que podamos escuchar a las diversas regiones, a los diversos empleadores y también trabajadoras y trabajadores, académicos, expertos sobre el planteamiento que tengan sobre la reducción de la semana laboral. Y en ese sentido, pues eso será la ruta y de ahí derivará en la instrumentación de esta medida. Pero bueno, lo que debe de quedar claro es que es un compromiso de gobierno y que este compromiso nos llevará a que a más tardar, antes del cierre de la administración de la presidenta Sheinbaum, estábamos nosotros poniendo un horizonte de hacia el enero del 2030, ya esté completamente instrumentada la reducción de 48 a 40 horas semanales. ¿Se contemplaría, secretario, estoy tratando de imaginar cómo sería esta ruta? Es decir, después de los diálogos se construye la propuesta, iría como, no sé, reduciéndose de 48, 47, 46, así el conteo, o cómo lo han planeado ustedes? Bueno, podrían darse que tú haces un planteamiento de 1 hora, podrían ser 2 horas, eso, como bien te digo, pues va a derivar de lo que lleguemos al consenso, pero lo que queda claro es que el límite es en que ya tengamos hacia los próximos años una claridad de que son 8 horas las que van a ser reducidas y que vamos a lograr ese objetivo. Ahora bien, muchos se preguntan por qué es tan difícil bajar esta jornada, esta semana laboral. ¿Qué elementos hay que se tienen que considerar más allá de la cuestión política, secretario? ¿Qué se tiene que considerar? Los empresarios han dicho, bueno, sí, pero hay que tener cuidado. ¿Qué elementos analiza la Secretaría del Trabajo? Sí, bueno, pues justamente el ver cómo se le da tiempo a todas las unidades económicas, a las compañías, que puedan hacer adecuación de sus procesos para que eso les dé tiempo suficiente a que quede instrumentado con un régimen laboral de 40 horas a la semana. Entonces, eso es lo que se tiene que plantear, el que vayamos viendo en que cómo se van dando el tiempo suficiente para que cada una de las empresas tengan la oportunidad de adecuarlo de manera óptima y que no tenga en realidad repercusiones. Pero déjame decirte, en realidad, lo que sí se ha constatado, esto porque además México no es el único país que ha avanzado en la reducción de la jornada laboral. O sea, estamos hablando de que México es de los países de la OCDE que más trabaja a la semana, y con ello los estaremos poniendo en sintonía, por supuesto, además porque es una demanda muy sentida de las y los trabajadores del país. ¿Y qué se ha hecho? Pues bueno, la reducción de manera gradual también en otros países, pero esto también ha permitido constatar que hay mejoría en la salud y seguridad de las y los trabajadores, que también esto permite una mejora del rendimiento y también de la organización del trabajo, y en muchas ocasiones también un aumento de la productividad. Entonces, justamente para eso es ese tiempo, para que podamos, todos de manera conjunta, en esa gradualidad, ir haciendo la adecuación que se requiera para lograr estos objetivos y también resultados. Ahora que lo escucho, secretario, pienso que esto puede ser una oportunidad también para los empresarios y los trabajadores para revisar sus formas de trabajo y de operación. Una empresa debería caminar a tener una mayor productividad en el menor tiempo laboral, y eso implicaría una revisión de su propia estructura y su propio flujo de operación, por supuesto, secretario. Eso también podría ser algo adicional, ¿no? Por supuesto, Alberto, tocas un tema muy importante. Ya habíamos tenido y hemos tenido siempre buena comunicación
diálogo y trabajo con empresarios y también las cámaras en el país, y han manifestado justamente esto que estás tú señalando, que esto también es una oportunidad para poder dar una revisión que permita con ello no solamente lograr el objetivo que estamos planteando, sino sobre todo el que les permita también alcanzar mayor productividad. Y eso sin duda alguna es una ventana de oportunidad gigante, y de ahí también la buena recepción, y en ese sentido reconocérselo también a muchos de los que han manifestado el que están ya viendo cuáles serán los planteamientos que van a tener para poder con ello abonar a una propuesta que logre este objetivo. Ahora bien, secretario, quisiera aprovechar para preguntarle algo. Ayer se presentaron datos de cómo han sido los avances en los últimos años en materia laboral. ¿Qué evaluación hace usted sobre la condición actual de la vida de los trabajadores, de los empresarios también en nuestro país? Bueno, yo creo que hay que decir que lo que planteó la presidenta en esta síntesis de la encuesta de cuál es pues el sentir de los trabajadores sobre el ambiente laboral, pues esto pone a México prácticamente de los primeros lugares a nivel mundial de la satisfacción que existe sobre el ambiente que se está dando. Por la otra, pues ha sido toda la política laboral también un instrumento muy importante para el beneficio de las y los trabajadores, esto por ejemplo en el aspecto de la reducción de la pobreza. El aumento salarial de lo que se tiene registro a la fecha prácticamente ha contribuido a que del 100% de personas que salieron de la condición de pobreza, el 80% se dio justamente por el impulso que tuvo el aumento del salario mínimo y en realidad el ingreso de las y los trabajadores en general. Entonces, lo hemos nosotros comentado como un ambiente y un periodo de la primavera de los derechos laborales. Y por eso podríamos así sintetizar que este es un periodo en donde estamos primero, pues en donde había precariedad, dando también así certidumbre y seguridad, y también donde había pues pobreza, la oportunidad del desarrollo de una vida con bienestar. Claro, ¿y cuáles serían las siguientes etapas que tienen planeado la Secretaría cumplir para seguir con esta ruta de mejorar las condiciones laborales del país, secretario? Bueno, creo que la ruta además ya está bastante clara. La presidenta estableció como uno de sus compromisos en materia laboral el llegar a las 2.5 canastas básicas, esto como parte del ingreso del salario mínimo de las y los trabajadores. Entonces eso se tiene que ir implementando año con año, también en discusión con los empleadores y el sector de los trabajadores. Por la otra, también sabrás que estamos en la implementación de la reforma de trabajadores de plataformas digitales, entonces ya en cuestión de unas semanas estaremos también avanzando en el plan piloto que va a ayudarnos a que puedan tener seguridad social los trabajadores que logren justamente un ingreso del salario mínimo, además de la cobertura para todas y todos los trabajadores de plataformas en caso de accidentes de trabajo. Y bueno, pues vamos avanzando en diversas estrategias de formalización en el trabajo. Ya también la presidenta adelantó el día de ayer en su intervención que pues nuestra intención es también mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas. Entonces vamos a estar también avanzando en ello, y estos son los pasos, el seguimiento de lo que ya hemos estado haciendo a la fecha, y por la otra también pues el seguimiento a esta propuesta que es en realidad ya un compromiso y será una realidad de la reducción de la semana laboral. Y finalmente, secretario, ¿qué tan difícil ha sido el llegar a que se establezcan definitivamente las condiciones laborales de seguridad social para los trabajadores de aplicaciones? Se lo pregunto porque constantemente nosotros detectamos que los propios trabajadores como que no están muy convencidos de esta situación, y pareciera que les ha permeado mucho esta idea de que pedir sus derechos no es lo más conveniente. ¿Qué tan complicado ha sido esta negociación, secretario? Pues decirte que hemos tenido comunicación, diálogo y mucha colaboración con todas las organizaciones de los trabajadores de las plataformas, y yo creo que además inicialmente fue por falta de información y en algunos otros casos incluso mal información que se propició pues algún tipo de incertidumbre sobre esto, ¿no? Pero sí hay que dejarlo muy claro. No se modifica con esta iniciativa el modelo de negocio
Tampoco se les quita la flexibilidad que a la fecha tienen las y los trabajadores de plataformas, siguen manteniendo exactamente el mismo modelo. Ellas y ellos se conectan en el tiempo que estiman pertinente en el día, los días que así también generan, y aquí pues lo único es que los trabajadores que logren este umbral del salario mínimo, pues las plataformas tendrán que ofrecerles justamente la cobertura de la seguridad social, y además para todas y todos deberán así tener la cobertura en caso de accidentes de trabajo. Tú sabes que es un trabajo que pues tiene un riesgo evidentemente derivado del traslado que están haciendo tanto en bici como en moto, como a pie o incluso en vehículo, en coche, y esto pues evidentemente lo que queremos es que estén cubiertos para que no haya pues ningún tipo de incertidumbre e inseguridad en la vida de estos trabajadores. Pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionan estos pasos y la próxima semana ya con la noticia que nos acaba de mencionar. Secretario Marat Bolaños, secretario del Trabajo, gracias por estos minutos con la audiencia de Imer Noticias. Pues muchísimas gracias, Alberto, y seguimos en contacto para también informarles de cómo vamos avanzando en este punto y en otros más. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, que tenga buena tarde. Es el secretario del Trabajo y Previsión Social, y estos pues temas, en la semana laboral de 40 horas ya empieza la marcha, ya se están venciendo las resistencias, ya está la voluntad y la obligación ya asumida de parte del gobierno de México, y pues ahora falta encontrar la mejor ruta. Hay ciertamente algunas empresas que pues no están muy de acuerdo porque tienen muy atada su productividad o sus ganancias económicas pues a la carga laboral. Y hay otros que dicen, pues para qué tener a trabajadores sentados 10 horas y nada más trabajan 4, pues mejor vamos siendo lo más efectivo. En fin, se tiene que vencer inclusive hasta atavismos culturales en ese sentido, y sobre todo yo lo que insisto mucho, hay que romper ese convencimiento que se estableció en por lo menos 2 generaciones y que es producto de los gobiernos anteriores de corte neoliberal, que podemos darlos por iniciados en 1986, cuando entramos al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, luego la OMC, Organización Mundial de Comercio, cuando se estableció ya como una medida y que se fue aplicando y se normalizó, que la organización sindical, la organización gremial, que no necesariamente es la misma entre los trabajadores, y la petición de que se cumplan sus derechos, se le empezó a considerar como un delito. Así, a las claras, ahí a quienes decían, oye, pues me das el servicio médico, el seguro social, o sea, o no lo contrataban o lo veían raro. A mí me tocó en algún periódico que yo les dije, oigan, pues yo necesito seguro social, y bueno, se dieron una enojada. Y finalmente me tuvieron que dar el seguro social, pero imagínense nada más en un medio de comunicación, en ese periódico de los más importantes del país, y se enojaron porque les pedí seguro social. Bueno, pues esa mentalidad es la que permeó durante mucho tiempo, y por eso por lo menos 2 generaciones de mexicanos han normalizado que no tienen derechos, que organizarse sindicalmente es un delito, y que pedir tener pensión o seguro social es prácticamente un crimen. Porque así se les ha hecho ver, y esto es absolutamente anormal, no es normal. Lo que debe ser es que todos los trabajadores tengamos todos nuestros derechos, el salario de entrada, que se pague a tiempo. Ahí pues está esa parte de la economía mexicana con estos episodios que ya le iremos ampliando. Así fue la represión en el gobierno de Cedillo. Hay una controversia que ha ocupado la atención mediática y también la conversación política. Se refiere a las conversaciones, a las publicaciones que ha hecho el expresidente Ernesto Zedillo en una revista, en Letras Libres sobre todo, que es de propiedad de Enrique Krause. Usted lo ubica muy bien. Enrique Krause forma parte del círculo de los promotores de las campañas negras en contra de Andrés Manuel López Obrador, en donde Ernesto Zedillo básicamente ha publicado y ha dicho que la democracia en México, nuestra joven democracia, así lo bautizó este personaje, está en proceso de extinción. Y ha publicado 3 cartas, porque la presidenta Claudia Sheinbaum pues le ha dicho, pero ¿de dónde sacas tú que el promover una elección popular, o sea, que las personas tengamos derecho a votar, es autoritarismo, es antidemocrático? Pero bueno, en esa situación se encuentran. La presidenta Sheinbaum recuerda que el grupo opositor, que llevan ya varios años tratando de bloquear todas las iniciativas de gobierno,
pues se quedó sin voceros y buscaron a Ernesto Zedillo para que los represente. El tema es que el personaje que eligieron pues no está completamente limpio, vamos a decirlo de esta manera, porque tiene su historia y una historia muy fuerte en el periodo que él fue presidente de la República. Pero vamos por partes, vamos a contarle paso a paso el episodio de hoy. Ernesto Zedillo publicó hoy, este viernes, una carta donde insiste en los señalamientos contra la presidenta Sheinbaum, a quien acusó de desacreditar sus señalamientos contra la reforma judicial que, dice Zedillo, busca sustituir a un poder judicial profesional e independiente por uno al servicio del Ejecutivo y su partido, mediante, dijo, una farsa de elecciones. Así lo escribió en Letras Libres. En esta carta dijo también, acusó a la presidenta de no dar respuesta a sus argumentos, a los que presentó en sus publicaciones, y de pretender que se manipule el debate público. Zedillo dijo que defiende más bien su gestión frente al rescate bancario del Fobaproa e insinuó que México atraviesa un proceso de deterioro democrático que, según él, la presidenta contribuye, lo cual pues no es así. Y como parte de la respuesta, bueno, pues simplemente ayer se presentó un documento, un video corto en la Mañanera del Pueblo, donde pues se recuerda cómo fue que operó el establecimiento de esta deuda, de la más grande de México, que fue el Fobaproa, el rescate bancario, que se concentró en unos cuantos, no en las grandes mayorías, y que dejó un daño irreparable en miles de familias de mexicanos. Entre el 1995, son estadísticas del gobierno del Censo de Estados Unidos y estadísticas de organizaciones civiles de Estados Unidos, entre 1995 y 2000, es decir, el gobierno de Zedillo, cerca de 5 millones de mexicanos se fueron a Estados Unidos. 5 millones de mexicanos se fueron. Datos también estadísticos oficiales. 17 millones de mexicanos que se quedaron en nuestro país entraron en condición de pobreza debido a la crisis económica desatada por las decisiones de Ernesto Zedillo, que, como le conté en algún momento esta misma semana, pues él se reunió con empresarios y les dijo, vamos a devaluar para que tomen todas sus precauciones, y lo que les pidió solidaridad, les dijo, pues, aguanten, porque había una especie de pacto, el pacto de solidaridad económica que existía desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que buscaba básicamente contener la inflación y apoyar algunos proyectos del gobierno de entonces. Y Zedillo les dijo, bueno, sigamos con este pacto, y dijeron los empresarios, sí, como no, claro que sí, y saliendo a las llamadas, retira todo el dinero, y salió una fuga de capitales impresionante que estuvo a punto de provocar una corrida bancaria en México. Es el argumento de ellos. El tema es que no debe haber ocurrido de esta manera. Y lo que se hizo fue simplemente pues utilizar la figura del rescate bancario que ya existía. El Fobaproa es una especie de seguro de vida para todos los sistemas financieros con diferentes nombres, pero existen todos los sistemas financieros del mundo occidental, y se determinó aplicarlo, nada más que se hizo de manera arbitraria. Se decidió a quién rescataban, a quién no. Y pues entre los que rescataron estaban algunos de los de la élite, de los que entraron a la lista de los mega ricos de la revista Forbes en el gobierno de Salinas, y algunos otros que aportaron recursos a la campaña de Salinas y de Zedillo. A ellos fueron los primeros beneficiados. Esa fue lo que se presentó ayer, la parte del Fobaproa. Y esta mañana, pues la presidenta Sheinbaum dijo básicamente, esto es también lo que ocurrió en esos 6 años del gobierno de Zedillo Ponce de León, y es la faceta autoritaria y de represión entre 1994 y el año 2000. Escuchemos el audio del video que se presentó en la Mañanera del Pueblo. El sexenio del presidente Ernesto Zedillo lo marcó la crisis económica, la devaluación del peso y el rescate bancario que benefició a una cúpula empresarial a cambio de sumir a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Pero también fue sello del gobierno de Zedillo la represión contra la población. Movimientos sociales, liderazgos de izquierda, grupos insurgentes y civiles y cualquiera que se opusiera a las políticas de su administración.
Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías, cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. Un acto atroz que el resto de los integrantes de la organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y 3 meses más tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo, con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Zedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo, a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato zedillista. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, la administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Schweifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza, algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Schweifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Schweifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas continuaron. La madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados. Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar. Otro episodio de la guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades, dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso de la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Inconformidades que, con el lema "Debo no niego, pago lo justo", estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica.
En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros, reprimiendo las manifestaciones y promoviendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600 militantes del PRD, crímenes que nunca fueron esclarecidos. Después que se presentó este video en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo este tema se aborda porque ahora el asunto que se ha utilizado desde hace ya varios días es que se quiere establecer un régimen de autoritarismo, un régimen autoritario en México. Y la presidenta dijo, bueno, este video muestra un momento histórico donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión de movimientos sociales, movimientos políticos y también contra la insurgencia, desde la insurgencia zapatista y otros grupos guerrilleros. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué ponemos esto? Primero para que, siempre lo he dicho, lo dijimos el 2 de octubre del 2024. ¿Quién fue el responsable de una represión ordenada? Pues el presidente de la República de entonces. Esto es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión? ¿Que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure? Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista. Y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México. Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritario. Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Entonces, con esto cerramos el tema y pues ya. La ciudadanía, que el pueblo de México pues tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes que no vivieron aquellas épocas. Nosotros ya pasamos por una historia de nuestro país, tenemos nuestras reflexiones, pero que cada quien decida con información dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia. Y es que la principal diferencia es que en el régimen de Ernesto Zedillo y de sus antecesores, la represión y la violencia era también promovida desde el Estado, desde el mismo gobierno. Carlos Salinas de Gortari, en su periodo de gobierno, pues de una u otra manera permitió, inclusive hasta alentó, ataques y represión en contra del entonces naciente Partido de la Revolución Democrática. Cerca de 900 personas de ese partido fueron asesinadas en los 6 años de su gobierno. Con Ernesto Zedillo nacieron los grupos paramilitares que fueron entrenados también por entes del propio Estado mexicano de ese entonces y que tuvieron varios episodios, algunos de ellos verdaderamente vergonzosos y dramáticos para el pueblo de México, como la masacre de Acteal o lo que ocurrió en el caso de Aguas Blancas, que también ya se ha mencionado estos días, que iba un grupo de campesinos a una protesta, fueron detenidos por policías del estado de Guerrero que les dispararon, los masacraron, y la versión inicial fue que había sido una situación de un enfrentamiento, que había sido repeler el ataque, pero se difundió un video y por cierto se difundió en Televisa ese video y se descubrió la verdad, que había sido una masacre.
y hubo también la detención y persecución de activistas que protegían los bosques, de activistas de campesinos. Hubo una persecución también contra ciudadanos españoles a quienes se les acusó de formar parte de la ETA, este grupo terrorista de España, y también contra jóvenes que no tenían nada que ver. A mí me tocó investigar la detención en el medio en que trabajaba yo en aquel entonces, en el periódico La Jornada, investigar la detención de los hermanos Cerezo, a quienes el Estado mexicano, el gobierno de México de Zedillo, los detuvo y los envió a la prisión de alta seguridad de Almolo, y en ese entonces ahora del Altiplano. Yo revisé el expediente de la manera en cómo se hicieron las detenciones de ellos y de otros personajes como Jacobo Silva Nogales, otro activista quien vinculaban también con un grupo insurgente. Y era realmente increíble al leer el parte que entregaban ante el Ministerio Público los agentes de la Policía Federal. Hablaban de una manera, escribieron y su versión oficial era tan inverosímil como el hecho que decían, por ejemplo, que le voy a poner la hora, no recuerdo exactamente, pero decían a las 6 de la mañana, me encontraba, ese era el texto que puso el policía, vigilando la casa de la persona esta, la que estaban buscando, en la delegación Xochimilco. A las 6:05 me trasladé y llegué a Iztapaluca, donde seguí con la vigilancia de otro personaje. Y a las 6:20 ya se encontraba en Querétaro, haciendo la misma vigilancia. Es decir, tenía el don de la ubicuidad este policía, porque se trasladó de Xochimilco, que está en el sur de Ciudad de México. En 5 minutos llegó 20 kilómetros hacia el oriente y en otros 10 minutos llegó a 200 kilómetros. O sea, esas eran las partes de investigación. Con estos elementos se detuvo a estas personas y fueron consignados y estuvieron en prisión. Finalmente fueron absueltos. Pero esa era la manera en la cual se llevaban a cabo las investigaciones y las capturas en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. No es una cuestión más que de revisar los expedientes que pues deben estar ahí públicos, y también sin contar, por supuesto, toda lo que tiene que ver con algunas medidas que inclusive llegaron a afectar a la familia del propio presidente. Usted recuerda el incidente con YouTube, con YouTube. El grupo, no era YouTube, era el YouTube, perdón usted, que le propinaron los guardaespaldas del hijo del presidente Zedillo una golpiza a alguien del staff de este grupo británico y lo dejaron parapléjico porque el muchachito quería estar allí en el escenario y decía, no puedes estar. Llegaron los guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial y maltrataron, golpearon a este empleado del grupo británico y le causaron lesiones de por vida. Y nunca hubo una disculpa pública. Este grupo ya no volvió a México en mucho tiempo. Incluso el vocalista pues se quejó y lo dijo a las claras. Pues el equipo de seguridad del presidente pues lastimó a nuestro compañero. Ese era el gobierno de Zedillo, el que ahora se quiere presentar como el defensor de la democracia. Y ese es el vocero, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, de estos grupos de oposición que tienen todo el derecho del mundo de expresar su opinión y de ejercerla y de decir lo que les pegue en gana. Nada más que pues hay también una cuestión básica. Pues la calidad moral también cuenta. Está complicado acusar de autoritarismo a un gobierno donde se permite que existan este tipo de expresiones y cuando tiene una historia de represión y de violencia, inclusive también contra medios de comunicación en su propio periodo de gobierno. Así pues, estas circunstancias que se presentan, estas vueltas de la vida y estas paradojas que vivimos en la vida política actualmente. Y como le digo, toda la información es consultable. Usted puede hacer un rastreo si lo quiere en internet. Ahí está la información. Yo le cuento lo que me tocó vivir como periodista y de veras que cuando leí ese parte presentado ante la Procuraduría General de la República, ante el Ministerio Público, de policías que se movieron en 20 minutos, que recorrieron la mitad del territorio mexicano, pues sí, uno se la piensa. Pero bueno, eso es lo que ocurre esta semana. Ya es viernes, la presidenta dijo se cierra este capítulo y pues sí, ya veremos qué es lo que sigue en adelante. Pero lo que sí queda claro es que esto no es un invento, esto ocurrió, está documentado y se está presentando, se informa nada más. Porque la apuesta de personajes como Ernesto Zedillo y otros que le acompañan
es a que no nos acordemos, es a borrar la memoria, porque se quieren presentar como ellos, como algo nuevo que apenas apareció. Y recuerde usted que la memoria es fundamental para la vida democrática, social y la sana convivencia de todas las sociedades. Y México tiene una memoria que tiene que conservarse en todos los aspectos, pero también en ese, memoria de injusticias que ocurrieron en el pasado y que no pueden quedar impunes. Y los responsables de esas injusticias tienen que ser señalados y en su momento deberán también rendir cuentas. Vamos a hacer una pausa. Escuchemos La Ley con Día Cero. De lo que pueda contar no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Para el 25. El Fondo de Cultura Económica se expande por Latinoamérica. Así es, tenemos esta información. Quiero comentarle que un poquito más adelante vamos a tener una conversación a propósito del tema de Ernesto Zedillo. No nos ajustó la agenda, nuestra entrevistada no podía un poco más temprano, pero no importa, porque también, porque tendremos la entrevista, esperamos en unos minutos más, porque también hoy se presentaron avances importantes en materia de cultura. El Fondo de Cultura Económica pues anunció un programa que se llama 25 para el 25 para imprimir y distribuir más de 2.5 millones de libros para fomentar la lectura entre los jóvenes, no solamente en México, sino en otras latitudes. Carolina López Hidalgo nos tiene el reporte. El Fondo de Cultura Económica ha producido 21 millones de libros desde el 2019 a la fecha, así lo informó Paco Ignacio Taibo II, titular de la institución. Desde su administración, que comenzó con Andrés Manuel López Obrador, se han vendido 24 millones de títulos. La diferencia de estos 3 millones con el primer dato se da porque también ofrecen productos de otras editoriales. Se ha logrado abaratar los libros con costos de 9 a 20 pesos, de los cuales ya han vendido este año 3 millones de ejemplares. Es una colección de abanicos que permite el hábito de la lectura. Es una colección de abanico que permite que un adolescente inteligente pueda leer, un campesino pueda leer, que para fijar el precio tuvimos que definir cuál era el rango y definimos que el rango era el valor de media torta en un colegio de bachilleres. De tal manera que el que comprara un libro perdiera media torta, pero la recompusieran al día siguiente. Fortalecimos, pues, en esta idea del Fondo de Cultura Nuevo, las colecciones de bajo precio y alta calidad. Incorporamos nuevos géneros literarios que no estaban en el fondo, absurdamente. Novela gráfica, literatura policíaca, ciencia ficción, literatura fantástica, novela histórica. Destacó que uno de los retos para su administración fue el precio del libro, al ser un obstáculo para la promoción de la lectura. En las filiales se han producido más de 2 millones de libros y se han vendido 6. Otro de los problemas fue la distribución para democratizar el libro, de ahí los tendidos, la apertura de nuevas librerías a nivel nacional e internacional, los librobuses que han visitado varias ciudades y han llegado a más de 1 millón de personas y del que se abrirá uno más en una semana. La distribución cuando iniciamos era absolutamente tradicional. Librerías, centros comerciales, poco más que eso. Y tuvimos que inventar mecanismos de distribución, nuevos caminos. Democratizar significa hacer llegar el libro hacia sectores de la población que nunca habían tenido este acceso, esta facilidad. Para lograr el fomento a la lectura se han instalado 21.118 salas de lectura ciudadanas y también se han hecho programas de difusión como 5 de radio y televisión que se trasladan a las redes sociales. Todo gracias a la colaboración con los medios públicos. Ante la ausencia de recursos de difusión, tuvimos que empezar a construir programas sobre libros con 2 características: que fueran divertidos, que no se sintieran como el castigo de la cultura superior que cae sobre los inferiores que la vemos, tratando de
tener 5 programas de televisión, 5 de radio, El mitote librero, Leer, Una aventura, o Perro o Libro que ladra no muerte, y todo ello a costo cero, o sea, aportando la producción. Y sin duda la clave es la colaboración, súper estrecha, animosa, voluntariosa con los medios públicos de comunicación, hubiera sido esto posible. El Fondo de Cultura Económica hará un lanzamiento de más de 2.5 millones de libros que llegarán a Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Honduras, Guatemala, Paraguay, Chile y México, con el fin de promover la lectura a los jóvenes del continente. Para hacer un lanzamiento simultáneo de estos 2,5 millones de libros hacia fines de este año. Es el proyecto más grande de fomento de la lectura y tiene un objeto muy claro. El objeto es hacer que jóvenes y adolescentes lean por placer, que descubran el placer de leer. Es una colección muy variada que incluye textos de la época del boom y un poquito posteriores. Incluye a García Márquez, a Benedetti, a Galeano, muy importante la presencia de autoras mexicanas como Adela Fernández, que habían tenido poco éxito, o la gran premio de poesía Piedad Bonet, colombiana. 25 libros, y ese es el gran proyecto de lanzamiento hacia fin de año. Estamos en la cocina porque hay que poner de acuerdo a muchos sectores, partes, porque es un proyecto colaborativo también. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Este proyecto del Fondo de Cultura Económica es uno de los más importantes del gobierno de la presidenta Sheinbaum, en su momento del gobierno del presidente López Obrador. El Fondo de Cultura Económica durante mucho tiempo pues era refugio, era como una especie como de pago para los cuates del presidente en turno. Hubo un momento inclusive en que no tuvo mayor actividad y se planteó inclusive en los gobiernos gobierno de Vicente Fox, por ejemplo, de desaparecerlo, ¿no? Recuerde que Vicente Fox Quesada era enemigo de la lectura, llegó a recomendar, a decirle en una entrevista, no sé si fue en uno de su programa de radio o en una declaración, pero el caso es que dijo así a las claras que no leyeran, que para qué leen, que para qué amargarse. O sea, él promovía la no lectura y pues de ahí se fue el sino de su gobierno, de esa naturaleza. Esta situación ahora es radicalmente distinta. De entrada, el Fondo de Cultura Económica y la cultura en general, pues se le ha quitado este cariz de élite, de exquisito, y ha bajado a donde tiene que llegar, y una manera de hacerlo que ha sido muy afortunada según ha sido reconocido, pues es los libros a bajo costo, la colección Vientos del Pueblo. El costo de estos libros son de 11 pesos a 20 pesos. Se han vendido 3 millones de ejemplares. También se hizo la colección popular, que ha publicado 207 títulos y ha vendido 792,000 ejemplares, y el costo de cada libro es de entre 100 y 200 pesos. Hay libros que son de editoriales privadas y que sí le andan costando sus 600 pesos por lo menos, y no crea que son así la gran edición. Mucho de la falta de lectura tiene que ver también con el costo de los libros, y por eso el objetivo de que tengan a bajo costo, se regalan libros. Inclusive en algún momento hasta se promovió que en el metro se distribuyeran sin ningún problema, y son ediciones en las cuales casi en un viaje de la línea verde del metro, que es de la más larga del sistema de transporte colectivo, se podían terminar. También se fortalecieron el trabajo, la actividad del Fondo de Cultura en sus sedes en otros países, donde se han producido 2 millones de libros y se han vendido, no solamente los que se producen, sino también otros, se han vendido más de 6 millones. Y este proyecto, como somos los mexicanos, como buenos para ponerle nombres a cualquier cosa, el Librobús, que son 5 autobuses en donde pues son bibliotecas en 4 ruedas, ¿no? Que van para todos lados, y pues llegan, usted se sube y ahí se puede echar una leída. En fin, también están las pláticas, conversaciones que se dan en escuelas, en pueblos, los programas de televisión, de la televisión pública, programas de radio a costo cero, según mencionó Paco Ignacio Taibo II,
con el apoyo de los medios públicos que también sirven para la difusión, las más de 21,000 salas de lectura en todo el país, que no solamente son un lugar para ir a leer, sino es un espacio de organización comunitaria, que es un punto básico para cualquier sociedad y sobre todo una como la mexicana, que en algunos momentos se ha tratado de ser desmovilizada. El Fondo de Cultura a la Económica de 2019 a la fecha ha donado, en colaboración con gobiernos estatales, municipios e instituciones públicas, 7 millones ha donado de libros y también pues de recursos económicos, y esto también, por supuesto, la Brigada para Leer en Libertad, que son los que organizan la Feria del Libro de El Zócalo de Ciudad de México. Este programa de 25 para 25 es también fundamental y es un tema distinto a la tarea que hacía el Fondo de Cultura Económica antes, y sobre todo la decisión que se tomó de no mirar hacia el sur y de anclarnos hacia el norte, y pues abandonar la relación prácticamente en materia cultural con América Latina. Ahora es al revés. Este programa va a regalar estos libros, 2,5 millones de libros en Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y por supuesto en México. Va a iniciar a finales de este año y va a contar con la participación de gobiernos estatales y con editoriales que van a echarle la mano al Fondo de Cultura Económica en esta tarea de difundir la lectura. Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura, fue muy enfático al señalar que el objetivo ahora son los adolescentes, porque hay una ausencia de cultura para leer entre la población de adolescentes y que son los más difíciles de convencer, de pronto así lo dijo, para que se involucren, que sientan el placer de leer un libro. Hasta bromeaba, decía, si usted ve al adolescente que tiene los dedos gordos bien afilados, es que sí que está en el teclado de los teléfonos celulares. En fin, es, como le digo, un cariz diferente, una forma distinta de ver la vida cultural y sobre todo de la lectura en nuestro país, y pues que tiene estos episodios en el programa que se ha presentado en este día. Así que pues usted acérquese al Fondo de Cultura Económica y una vez también díganos, aprovecho para que nos cuente cómo la ve. Puede usted escribirnos a nuestro WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Puede enviarnos mensajes a @imer_noticias. Así nos encuentra en X, antes Twitter, o bien y también en hilos, en threads. Y nos puede escribir a Imer Noticias. Así nos ubica en Facebook e Instagram. A mí me encuentra en X como @najar. Ahí esperamos todas sus críticas, sus comentarios, lo que usted guste y mande, los temas. Díganos qué le ha parecido este nuevo formato del Sistema Nacional de Noticiarios, estas ediciones de los servicios informativos del Instituto Mexicano de la Radio. Y también, por supuesto, si usted necesita alguna orientación, un servicio social, pues aquí estamos también a su disposición. Parte pues de lo que ha acontecido en esta jornada de viernes, que como le comentaba, pues ya estamos iniciando el mes de mayo, terminó abril, y ya dentro de poquito vamos a dar inaugurado el fin de semana. Mientras tanto, vamos a otros temas. Mire, vamos a información internacional. También es importante saber qué es lo que sucede en otras latitudes y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que vive una efervescencia política como pocas veces ha tenido en la historia reciente gracias a el presidente Donald Trump, que lo eligieron los estadounidenses. Nadie puede decir que no sabían, o a lo mejor algunos sí. Pero bueno, el presidente Trump anunció que va a recortar $163 mil millones al presupuesto de su gobierno, lo cual significa que van a echar a más trabajadores. Y también pues ha tenido otras temáticas. Una de ellas es ese cariz con el que arrancó su gobierno, con esa idea de conquistar el mundo.
así como parafraseando a una caricatura de 2 ratones, uno de ellos Cerebro, era Pinky Cerebro, que decía que su propósito central era conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo, dijo. Bueno, pues creo que Donald Trump veía esa caricatura porque anda con ese ánimo, quiere conquistar el mundo, y por lo pronto ya dijo que se va a lanzar sobre el canal de Panamá, lo quiere recuperar, insiste en eso, y bueno, pues ha encontrado una respuesta pues digamos que forzadamente positiva del gobierno de ese país. ¿Qué pasa? ¿Por qué le interesa tanto el canal de Panamá a Donald Trump? ¿Y qué sucede con ese país, con ese gobierno? Kathleen Velázquez nos ha preparado esta pieza. Cientos de personas en Panamá protestaron nuevamente contra el acuerdo entre su gobierno y Estados Unidos, el cual permite el regreso de las tropas estadounidenses a las zonas cercanas al Canal de Panamá. Líderes de oposición suscribieron el documento Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía, en el cual muestran su rechazo al acuerdo con Washington. Advierten que contradice la Constitución y denuncian la violación de la neutralidad del canal ante la presencia de militares estadounidenses en algunos lugares dentro del territorio nacional. Porque a este señor que gobierna los Estados Unidos se le ha antojado que el canal es de ellos y nada más ha tenido que tener en Panamá un presidente obediente y sencillamente este presidente ha llegado a entendimientos que ponen en riesgo la neutralidad del canal. En su mensaje por el Día del Trabajo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró la soberanía de su país sobre el canal interoceánico y aseguró que quienes buscan un empleo pronto lo conseguirán. Cabe recordar que desde su triunfo en las elecciones el pasado noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington tomará el control del Canal de Panamá con el objetivo de detener la influencia que China tiene sobre la vía interoceánica. A pesar de que su homólogo panameño defendió que el canal es de Panamá y continuará de esa forma, además de que ninguna nación interfiere en la administración de la vía, Trump no ha cesado con su discurso ni intención de retomar el control de este. Días después de las primeras declaraciones del magnate, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, argumentó que, mediante la presencia de empresas chinas y su flujo, el país asiático realiza acciones de vigilancia, lo que amenaza la seguridad de Panamá y la seguridad nacional de Estados Unidos. Cabe destacar que alrededor del 74.7% de la carga del canal tiene como origen o destino los Estados Unidos, seguidos de China con el 21%, luego Japón, Corea del Sur, Chile y México. ¿Por qué Estados Unidos quiere retomar su control? Una de las primeras propuestas para estudiar la ruta a través del Istmo de Panamá fue ordenada en 1534 por Carlos V de España. Sin embargo, no fue hasta 1880 que se inició el primer intento de construcción encabezada por franceses, quienes laboraron por 20 años, antes de que enfermedades y problemas financieros detuvieran las operaciones. Posteriormente, Panamá y Estados Unidos firmaron un tratado en el que establecía la construcción del canal por parte de Washington, por lo que Estados Unidos compró a la compañía francesa sus derechos y propiedades e inició la construcción, que tardó 10 años con un costo aproximado de $387 millones. Tras su construcción en 1977, Estados Unidos y Panamá conformaron una asociación para administrar, operar y dar mantenimiento al canal. Posteriormente, se instaló una comisión y luego una compañía para continuar con dichas labores. 20 años después, y mediante un tratado, Estados Unidos transfirió el canal y Panamá asumió la responsabilidad total el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, las responsabilidades continúan bajo su cargo a través de la Autoridad del Canal de Panamá. El canal hoy. El Canal de Panamá es una vía interoceánica que permite el transporte de mercancías mediante la navegación de barcos entre el Océano Pacífico y Atlántico. A través del sistema de esclusas que iguala los niveles de agua entre océanos, los barcos cruzan por el Istmo de Panamá en un tiempo promedio de 10 horas, disminuyendo la duración de tránsito entre ambos océanos, lo que evita que las embarcaciones tengan que rodear América del Sur para continuar con sus rutas.
En este sentido, además de disminuir el tiempo de tránsito, se reducen los costos, consolidándose como un elemento clave para las cadenas de suministro global. Con 170 países usuarios, la conexión de 180 rutas marítimas que llegan a 1.920 puertos, representando además el 3% del comercio marítimo global. En 2023, el canal generó un ingreso de $2.500 millones al Estado panameño. De acuerdo a la Autoridad del Canal de Panamá y con base en aportes directos, en 2024 el canal aportó el 2.9% del Producto Interno Bruto. Tomando también los datos indirectos, el canal aportó el 5.5% del PIB nacional. Para 2025, el Banco Mundial estima que el canal tendrá un crecimiento proyectado de 3.5%. China en Panamá. En 2017, Panamá rompió lazos diplomáticos con Taiwán y estableció relaciones formales con China. Meses más tarde, el país sudamericano se convirtió en el primer país latinoamericano en unirse a la iniciativa Belt and Road, proyecto mundial de infraestructura e inversiones asiático. En ese momento, China se comprometió a consolidar la confianza política mutua y brindar apoyo al desarrollo económico de Panamá, siempre y cuando se mantenga el principio de una sola China. Después de Panamá, la República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras reconocieron a Taiwán como parte del territorio chino. Una semana previo a los hechos, China inició la construcción de un puerto de contenedores en la provincia de Cristóbal. Posteriormente, del lado del Océano Pacífico, invirtieron en el puerto de Balboa, la construcción del cuarto puente del canal y de la terminal de cruceros de Amador. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. El acento en... Dejamos por un momento el tema internacional y regresamos a nuestro país porque tenemos ya en la línea telefónica a la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa. Senadora, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, aquí con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora, gracias. Se está en planes de crear una comisión en el Senado de la República para una comisión especial que revise la actuación del expresidente Ernesto Zedillo. ¿De qué se trata, senadora? ¿Nos puede contar? Sí, mira, lo he propuesto al seno del grupo parlamentario y al coordinador, por supuesto, para que se estudie esta posibilidad. Es una facultad que el Senado de la República tiene, también lo tiene la Cámara de Diputados, de poder definir la construcción de una comisión especial, una comisión de investigación. Es un artículo de la Constitución, el 93 constitucional, que establece con claridad que podemos nosotros ahondar, profundizar en temas de preocupación. En este caso hay un tema importante para nuestro pueblo mexicano, que se conozca la verdad de qué fue lo que ocurrió con el Fobaproa en la gestión del expresidente Ernesto Zedillo. Es decir, queremos saber qué esquema fue el que determinó para que se hiciera esta ruta de cambiar una deuda privada a hacerla una deuda pública. Ahora, senadora, el objetivo de hacer esta comisión y de iniciar esta pesquisa, ¿cuál es? Además de conocer todo lo que ocurrió en ese periodo, ¿qué se buscaría con respecto al resultado que se tenga sobre Ernesto Zedillo? Bueno, con respecto a eso, será ya materia que se ponga a disposición de las autoridades competentes. Nosotros vamos a conocer cómo fueron los términos de estos pagarés a títulos de deuda, que fue parte de lo que se llamó el IPAB. En el año de 1998, ya siendo presidente Ernesto Zedillo aún, él determinó el 12 de diciembre, junto con la bancada de su partido y en alianza con el Partido Acción Nacional, determinan rescatar a diferentes líderes empresariales porque sus empresas quebraron a partir de una crisis que se tuvo en 1994,
y nosotros queremos saber que si esa deuda que se absorbe por la nación ya fue pagada. Nosotros creemos que esa deuda en ese entonces por títulos ascendieron a más de 2 billones de pesos, es decir, muchísimo dinero que le costó al pueblo de México pagar por un largo tiempo, y que por supuesto nosotros estamos interesados. Hay información que ha vertido la Unidad de Inteligencia Financiera, ha estado informándonos puntualmente la Presidenta de la República, porque sin duda el presidente Ernesto Zedillo ha abusado de su condición de expresidente. Nosotros hemos sido respetuosos, por supuesto, de la institución presidencial. Sin embargo, no puede ser que se oculte algo que se orquestó, una política de gobierno que aseguró la impunidad estructural. Es decir, se puso de acuerdo con el Poder Judicial, porque él, no hay que olvidar, que formuló un cambio drástico de la Corte, puso ministros y ministras a modo, de tal manera que eso hizo posible que se protegiera y que no se conociera a profundidad a quienes se benefició con esta ruta que tomó lamentablemente en su momento el gobierno de la República, de haber absorbido deuda privada a deuda pública, de haber puesto con ese beneficio a Vicente Fox con sus empresas, puso a Claudio X González, en fin, Roberto Madrazo, Carlos Peniche, en fin, hay una danza de figurones políticos que fueron beneficiados gracias a ese esquema que diseñó el presidente Ernesto Zedillo en su momento. Senadora, en caso de que resultara alguna irregularidad que ameritara una sanción, inclusive penal, ¿se daría ese paso en contra de Ernesto Zedillo? Pues será parte de las investigación, por eso es importante para ser muy objetiva también en los juicios que se puedan emitir. Quiero dejar en claro que nosotros vamos a actuar conforme a derecho, vamos a esperar toda la información técnica que se nos pueda, si así se determina que se cree esta comisión, para saber exactamente en qué estado se encuentra la deuda. Y si para mí me pidieran una opinión y le pidieran una opinión al pueblo de México, esa deuda ya fue pagada porque no es justo que se siga cargando a empresarios que fueron favorecidos de manera discrecional, en complicidad. Entonces me parece que Ernesto Zedillo tiene que darle cuentas a la nación y por supuesto todos los que acompañaron al señor Zedillo. Yo creo que lo que no podemos es solamente dar mensajes, que ahora él es el vocero del conservadurismo, está muy bien, es parte de su formación. Sin embargo, no puede pasar por la vida y opinando como si tuviera él la autoridad moral para hacerlo. Entonces, más allá de eso, lo que nos interesa, el fondo es que el pueblo de México conozca y que también el pueblo de México deje de pagar una deuda que no le correspondió nunca haberla pagado. Finalmente, senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, ¿cuándo empieza esta comisión? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Mira, los siguientes pasos, de acuerdo a lo que yo te comentaba del artículo 93 constitucional, se requiere la mitad de senadores. Estamos ahorita en proceso de un receso, hay comisión permanente, se va a presentar ante la comisión permanente la posibilidad para que lo pueda estudiar, lo analice, y en la ley orgánica del Congreso General, en su artículo 85, establece esta posibilidad. Y a efecto de que se estudie, nosotros queremos que sea una comisión plural, que participen otras voces, que no sean solo las voces de la bancada mayoritaria y los aliados, sino que también estén otras voces, porque seguramente muchas de las generaciones nuevas de los otros grupos parlamentarios desconocen a profundidad lo que significó para México una deuda que absorbimos los mexicanos y que es justo, creo que se conozca la verdad para no cerrarle el paso a la impunidad y que no se siga sangrando al pueblo de México a costa de esta deuda hecha por los neoliberales. Pues estaremos muy pendientes de lo que sucede en el Senado de la República y por lo pronto le agradezco, senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, esta conversación con la audiencia de Imer Noticias.
Muchísimas gracias, y estamos trabajando también en otras 2 leyes que nos encargaron, la ley de instituciones de crédito y por supuesto la ley de amparo, porque hay jueces que siguen logrando descongelando las cuentas de algunos empresarios que saben que no pueden y lo están haciendo. Entonces vamos a estar muy atentos para que el Estado de Derecho en México sea una realidad y que los que nos escuchan sepan que estamos trabajando a la altura de lo que requiere esta transformación y que eso es lo que merece el pueblo de México. Estaremos también muy atentos a estas 2 legislaciones. Que tenga buena tarde, senadora. Muchísimas gracias por la oportunidad de conducirnos ahí con tu auditorio, podernos comunicar. Muchísimas gracias. Sí, que tenga un buen día. El agradecido somos nosotros. La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, ella es senadora por Morena, el partido mayoritario en el Senado de la República. Y sí, este tema básicamente pues se tiene que saber qué pasó. O sea, porque la información no se quiso entregar, se ocultó, fue necesaria una talacha larga, enorme. Pablo Gómez, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, como legislador fue uno de los que más estuvo en ese tema y lograron desentrañar mucha de la información, pero no está completa. No está todavía muy claro, por ejemplo, quiénes son los tenedores de la deuda, cómo se negoció, cómo se acercó a este tipo de acreedores, a quién los eligió. En fin, qué tasa de interés, toda esa situación pues que es necesario que se conozca, pero sobre todo el criterio, por qué se eligió a unos sí y a otros no, por qué a ciertos personajes se les benefició con todo y a otros se les dejó fuera, por qué no ha habido hasta ahora un reconocimiento, ni siquiera una investigación, algo sobre las consecuencias en las mayorías en el pueblo de México de una determinación como la que se tomó, no solamente el Fobaproa, sino de otras decisiones, pues para para privatizar todo, y de la crisis económica que se desató desde el 19 de diciembre de 1994 y que duró pues varios años. Y como le digo, la cantidad de vidas, hubo muchas personas que se quitaron la vida, hubo otros que se fueron, 5 millones de mexicanos se fueron a Estados Unidos en 5 años, 17 millones pasaron a condición de pobreza en un tiempo muy breve, sin contar con todas las cientos de miles de personas que perdieron prácticamente todo su patrimonio. De un día para otro tenían una deuda impagable y se encontraron despedidos porque hubo un nivel de despido tremendo, muy, muy grande. Hubo una crisis de desempleo muy profunda y pues el país estaba en una crisis realmente grave, fuerte, profunda. Ni siquiera con la magnitud de la que se tuvo en los años 80, cuando México estuvo a punto de la insolvencia financiera a nivel internacional. El impacto fue muy, muy fuerte. Y eso ocurrió. Las consecuencias en algunos casos todavía persisten y eso es lo que no quieren que recordemos. Eso es lo que se pretende borrar. Por eso es importante puntualizar y recordar y repetir que esto no es normal y no puede repetirse. El acento en... Y vamos de brinco en brinco porque ahora nos vamos hasta Chile. Esta mañana hubo un sismo magnitud 7.5 en Puerto Williams, en la región de Magallanes y en la Antártica chilena. Hace unos minutos ya se anunció por parte de las autoridades que se canceló la evacuación de tsunami que se había activado durante algunas horas, pero es importante saber cómo se encuentra la situación allá y por eso nos enlazamos con Luis Ugalde, periodista de Mega Noticias en Chile. Luis, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, y quisiera saber cómo están ustedes, qué se vive, cómo se sienten por allá. Mira, el terremoto fue en el extremo más sur de Sudamérica y de Chile. Fue en terreno de mar, fue en el Paso Drake, que es el canal marítimo que está entre Sudamérica y la Antártica. En ese lugar ocurrió. De ahí ya han habido
más de 10 réplicas y solamente se sintió parte de este terremoto en Puerto Williams, que es la localidad más al sur del mundo, es la más austral del mundo, y solamente ahí se sintió el terremoto, se sintió bastante fuerte, y de inmediato se generó una evacuación, tanto en Puerto Williams como la ciudad más grande que está más al norte, que es Punta Arenas. Ahí se hicieron evacuaciones porque de inmediato se emanó una alerta de tsunami por parte del CHOA, que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, quienes anunciaron en primera instancia que habían visto alteraciones en el mar con olas cercanas a los 3 metros. De inmediato se esperaba que a eso de las 11:38 llegara el primer tren de olas a la base chilena en la Antártica chilena. Ahí, a esta altura, geográficamente a esa altura, es donde fue más o menos el sismo, y la primera ola que llegó con alteraciones, el primer tren de olas que llegó con alteraciones a la Antártica chilena fue de aproximadamente 1 metro. Entonces, esto hizo que de inmediato se cancelara la alerta, pero no así la prevención, es decir, que la gente se alejara de las costas y quienes vivían en zonas costeras se alejaran de ahí, pero el resto ya las ciudades funcionando con normalidad, pero sí con mucha preocupación porque es una zona que desde aproximadamente 1949 no se registraba un movimiento telúrico en ese lugar. No, sí, en México entendemos perfectamente lo que implica el que se registre un sismo de cualquier magnitud, y sí estamos también muy en conexión con ustedes porque esto nos implica de pronto una alerta importante. Dime una cosa, esta zona donde ocurrió el sismo, ¿qué tan poblada está? Yo entendería que no mucho, pero mejor cuéntanos tú. Sí, muy poco, muy poco. Esto es el extremo sur de Sudamérica. Ahí hay 2 ciudades grandes, Ushuaia en Argentina y Punta Arenas en Chile. Son las ciudades más grandes, pero dentro de sí son pequeñas, no alcanzan a tener 1 millón de habitantes cada una. Son ciudades pequeñas en general. Puerto Williams, Puerto Williams podríamos decir que es la ciudad más austral de Chile, y es pequeña. Puerto Williams debe tener 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, son ciudades muy pequeñas. En Chile la principal concentración está en el centro del país, que es donde está Santiago, que tú ahí tienes 7 millones de habitantes según el último censo que tuvimos, pero estas son zonas muy poco pobladas, y además que la geografía de Sudamérica muy al final es una geografía muy desmembrada, entonces también es un lugar muy inhóspito. Sí, claro, supongo que ahí los que más se habrán asustado serían los pingüinos, pero bueno, pues por lo pronto, qué bueno que está todo ya bajo control, Luis, y pues sigamos en contacto, si nos lo permites, para tener más actualizaciones sobre este y otros temas en Chile. Sí, ningún problema. Tanto ustedes como nosotros sabemos mucho de terremotos. Acá en Chile el último tsunami que hubo fue el año 2014, y claro, ocurrió en zonas más pobladas, pero ocurre además en el Paso Drake, que es el paso más complicado para la navegación a nivel mundial. Entonces por eso también es un lugar que es de poco tránsito de embarcaciones. Entonces por suerte no fue mucha la afectación, pero sí de inmediato se realizaron todos los protocolos de emergencia para que la gente saliera de las zonas costeras, y una vez que ya se tuvo la primera información de este tren de olas, que no era lo que se esperaba, ya se hizo que la gente pudiera volver a sus hogares y que se mantuviera solamente esta precaución de no acercarse a las costas. Pues toda precaución es poca. Te agradezco de nuevo, Luis Ugalde, y te deseo una buena tarde. Ok, muchas gracias, Alberto. Ustedes hasta también. Pronto. Sí, la verdad es que pues cualquier sismo tiene que tener la atención mediática, informativa, más quienes vivimos por acá. Y pues sí, yo creo que, híjole, ahora que escuchaba a nuestro compañero Luis Ugalde, me puse a pensar, pobres de los pingüinos, les quería poner aranceles Donald Trump y ahora también les tembló. No, bueno, pues se tienen que hacer una limpia, no en el mercado de Sonora, porque ahí quién sabe qué pase, pero pues con ellos van a terminar ahí en algún horno, pero pues por lo menos que se la piensen. Qué cosas. La jiribilla.
un diputado de Morena acaba de anunciar que mañana va a solicitar el juicio político en su contra. ¿Qué opinión le merece eso? Qué miedo me da. No me da ¿Qué voy a esperar de Morena? Discúlpenme, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas, no son personas de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Creen que a mí me van a dar miedo? Ni siquiera saben de derecho. Si la jefa de gobierno no sabe de derecho, el presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero ¿quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho, tengo 2 maestrías, me he ido a estudiar a 10 países, vengo desde abajo, me formé desde abajo, yo no tengo padrinos ni tengo papás ricos, me he hecho sola. Bueno, a quien escuchábamos es a Sandra Cuevas. Ella fue alcaldesa de Cuauhtémoc y esta declaración la hizo cuando ocupaba esa posición, cuando cuestionaba el trabajo de la entonces jefa de gobierno de Ciudad de México, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué traemos a la memoria a Sandra Cuevas? Bueno, pues porque resulta que Sandra cerró todas sus cuentas en redes sociodigitales. Y esto llamó mucho la atención por 2 temas. Uno, pues porque ella es muy activa en redes sociodigitales. De hecho, su vida prácticamente política la hace allí. Y 2, porque hubo una publicación también en redes sociodigitales donde señalaban que Sandra Cuevas estaría siendo investigada por autoridades de Estados Unidos por alguna situación irregular en sus finanzas, en el dinero que utiliza y que ha utilizado para hacer compras, sobre todo en Estados Unidos. El anuncio se hizo hace unos días y coincidió que inmediatamente cerró todas sus cuentas y no se sabe nada de este personaje. Desde el jueves, desde ayer, ayer ya empezó toda esta situación, pero ya tiene desde el principio de la semana. Y pues es un tema, como le digo, que llama la atención porque ella había tenido mucho activismo, no solamente, como le digo, en redes, sino también había presumido lo que eran sus nuevas empresas. Una de ellas llamada Sandra Cuevas Diamond Group, que agrupa un gimnasio, una galería de arte, una agencia de viajes, una productora de eventos, una dulcería, además de varios productos como cosméticos, recuerditos, agua, empezó a vender agua, tenía su marca de tequila y de mezcal, todo, según dijo Sandra Cuevas, para financiar a su partido político que está en formación, Organización Política por la Familia y la Seguridad de México. El tema es que no hay una explicación hasta ahora de dónde salieron los recursos para que surgiera esta corporativo, porque como lo presenta es realmente todo un corporativo. Y bueno, pues cuando se publica que las autoridades, el Departamento de Justicia en concreto de Estados Unidos, habrían iniciado una pesquisa sobre sus finanzas, pues cierra sus cuentas y llamó la atención. Y entonces muchos se preguntan, ¿dónde está Sandra Cuevas? ¿Qué sucedió? Pero bueno, es la jiribilla, el jiribillazo del día de hoy, que sería más bien la duda de este viernes. La mentira nuestra de cada día. Mire, la mentira nuestra de cada día, hay un montón, pero elegimos esta. Esto que le quiero comentar es falso, que el gobierno federal hackeó los celulares de los usuarios para que se pudieran recibir el mensaje de la alerta sísmica como parte del primer simulacro nacional 2025 que se llevó a cabo el 29 de abril, esta misma semana. En redes sociodigitales, algunos usuarios difundieron publicaciones donde dicen que además de hackear los teléfonos celulares para recibir este mensaje, quedaron intervenidos con intenciones de espionaje. O sea, ahora sí que también los alertas sísmicas se parecen a los programas de software maliciosos como Pegasus. En realidad lo que sucede es que la alerta por mensaje de texto pues es una herramienta que busca alertar a los usuarios de forma inmediata de que ocurre o va a ocurrir un sismo o algún fenómeno meteorológico de importancia para que los usuarios se puedan proteger. Fue la segunda ocasión en que se realizó esta prueba de funcionamiento en Ciudad de México y la zona metropolitana y además pues tiene un propósito muy claro. Hubo una cooperación de las compañías telefónicas para que se pudiera enviar a través de su propia señal, pues, el gobierno de la República, ni el gobierno de Ciudad de México, ni ningún otro gobierno de cualquier partido tienen esa capacidad, pues lo hicieron como una manera de servicio social. Pero además, pues para que si usted vio este mensaje, pues sepa que es mentira, pues
Este tipo de mensajes se transmiten también en otros países, como en China, Japón, España y Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se utiliza particularmente para avisar sobre inundaciones, incendios, huracanes y también para el caso de personas no localizadas en tiempo real. Y por ejemplo, hoy Chile activó su servicio de mensajería ante el eventual tsunami que se iba a presentar allá en el sur, en la Antártida. Así es que pues no es algo que sea como se quiere presentar, que es un hackeo masivo. El acento. Y mire, por cierto, a propósito de estas situaciones que causan alarma y que es importante tener toda la información de la manera más completa, el gobierno de Ciudad de México descartó daños a la salud y la vida de las personas afectadas y también descartó que exista un patrón delictivo de secuestro, de violencia sexual. ¿Esto por qué? Porque ha habido reportes de 41 personas que han señalado que recibieron una especie de pinchazo, un piquetito en el metro. De estos, solamente cuatro resultó que habían sido afectadas por alguna sustancia que está en investigación. Pero para que quede todo claro, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que se va a fortalecer el sistema de seguridad en el transporte público de la capital. Guadalupe Franco tiene los detalles. Adelante, Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aclaró que hasta el momento no se han encontrado indicios de daños a la salud y a la vida de las 41 personas que reportaron ser víctimas de pinchazos en el metro capitalino. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno además descartó un patrón delictivo de secuestro o violencia sexual, pero no se descartó el indicio de robo, pues las víctimas reportaron faltas en sus pertenencias. Vamos a escuchar lo que dijo. Con base en las evidencias y pruebas recibidas, estamos en condiciones de afirmar lo siguiente. 1. En los casos reportados no ha existido riesgo a la vida de las personas que han hecho estos reportes de piquetes o punciones. Y 2, en ninguno de los casos ha existido secuestros o actos de violencia sexual. Es por ello que la jefa de gobierno anunció el reforzamiento del protocolo y la seguridad en el sistema de transporte público con el despliegue de 5,800 elementos y 200 agentes de los grupos Zorros y Panteras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. Este operativo además incluirá uso de binomios caninos y revisiones aleatorias en andenes y torniquetes, así como el despliegue de agentes encubiertos y usuarios simulados. Estos últimos tendrán la consigna de observar y no actuar, a diferencia de los agentes que podrán intervenir, informó la jefa de gobierno. Vamos a escuchar sus palabras. Se refuerza la seguridad al interior de los vagones, con equipos especiales de la policía que estarán recorriendo vagones e instalaciones del metro para detectar cualquier acto delictivo. Y también se ha desplegado una gran cantidad de elementos policiales encubiertos para realizar labores de vigilancia y detección de conductas delictivas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la fecha 3 personas han sido detenidas por estos casos. Sin embargo, 2 de los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, mientras que el tercer acusado se mantiene en prisión preventiva. Cabe mencionar que de los 41 casos reportados, 33 se han registrado en el metro, 4 en el Metrobús, 3 en la vía pública y 1 más en el Pumabús, detalló la fiscal Berta Alcalde. Así lo dijo. De estos reportes, en solo 15 casos se ha podido confirmar médicamente la existencia de una lesión compatible con una punción. Únicamente en 4 casos se ha detectado la presencia de alguna sustancia en el organismo de la persona afectada. Estas sustancias corresponden a diferentes estupefacientes y están siendo analizadas. Así como estamos investigando si dichas sustancias fueron derivadas del pinchazo denunciado o relacionado con medicación u otro tipo de situación. Las autoridades del gobierno capitalino precisaron que todas las víctimas recibieron atención médica integral como parte del protocolo inmediato, que incluye estudios de gabinete y tratamiento psicológico y medicamentos con profilaxis.
Esto con el objetivo de descartar riesgos a la salud de las víctimas, aun cuando es poco probable que mediante estos pinchazos se pueda transmitir el VIH, ya que este virus se mantiene activo muy poco tiempo fuera del cuerpo, aclaró la secretaria de Salud local Nadine Gassman. Es por ello que las autoridades capitalinas llamaron a la población a la calma y evitar rumores que generen miedo entre la ciudadanía. Alberto Auditorio, el reporte que les tengo esta tarde. Ahí el reporte sobre lo que sucede en Ciudad de México. Y ya antes de despedirnos, déjeme informarle que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la fiscal general Pam Bondi ordenaron a todas las agencias de su país que estén en la frontera con México aplicar mano dura e intensificar los esfuerzos para frenar el flujo de armas hacia el sur de su territorio. En una conferencia de prensa colectiva en Arizona se informó, más bien se advirtió a los intermediarios que compran las armas en Estados Unidos, en tiendas de armerías de Estados Unidos en la frontera, que recibirán castigos penales más severos a raíz de la designación de los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Escuchemos al fiscal interino de Arizona, Timothy Courchain. Nuestra presencia aquí hoy tiene como objetivo demostrar que tenemos un esfuerzo unificado del gobierno para detener el tráfico de armas hacia el sur de México, porque ese tráfico de armas hacia el sur de México alimenta la violencia y el poder de los cárteles, y esos cárteles ahora son organizaciones extranjeras, y hemos cambiado de actitud porque necesitábamos cambiar de actitud para pensar en esos cárteles de esa manera, porque la violencia en México, la violencia que introdujeron en Estados Unidos es abominable. Y hace unos minutos se confirmó que con motivo del 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos, el próximo 14 de junio se va a honrar a los veteranos de ese cuerpo armado con un desfile militar. De acuerdo con Fox News, este desfile va a incluir representaciones, equipo, va a haber desfile con uniformes de la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, la Guerra Estadounidense, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la de Corea, Vietnam, en fin. Por guerras no van a faltar en Estados Unidos, y esta fecha coincide con el cumpleaños de Donald Trump, quien quiso que se hiciera este desfile ese mismo día para preparar todos los festejos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que va a ser el próximo año, el 4 de julio de 2026. Hasta aquí pues las noticias en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que a las 6 de la tarde puede usted seguir bien conectado o sintonizar el SPR Informa, tu punto de referencia, y el próximo lunes a las 7 en punto, Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores. Que tenga un buen fin de semana, descanse, aproveche todo lo que pueda, y los dejo con Los Prisioneros, esta canción que se llama Estrechez de Corazón. No rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos. No me digas de odios y traiciones, cuántas cosas se dirán en la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. INER Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de INER Noticias.